Las imágenes de Yaoyorozu siendo llevado a la estación de policía todavía estaban vivas en la mente de Midoriya, pero no tenía tiempo para concentrarse en eso en ese momento. En lo que sí necesitaba concentrarse era en la lista de preguntas que tenía en la mano. Eran las que Curious le iba a hacer en unos 15 minutos, y no podía desviarse de las preguntas de la lista. Midoriya sabía que era poco probable que ella cumpliera con esa regla, pero le ofrecía cierto consuelo saber que él podía negarse a responder. Aizawa también le había concedido permiso para usar su don si algo salía mal. Miró alrededor del parque desde su asiento en una de las mesas. Había un par de familias vistas en el césped, disfrutando de un picnic en lugar de cenar. Algunas personas estaban haciendo su jogging diario, mientras que otras acababan de venir a leer. En el borde del parque, había algunos restaurantes, donde Midoriya sabía que los héroes estaban observando. Tenían que hacer que el arresto pareciera auténtico, o de lo contrario el Frente de Liberación se volvería sospechoso y asustadizo. De ahí que los transeúntes habituales sirvieran de testigos y la falta de policías para poder entrar rápidamente más tarde. Los héroes observadores estaban solo en caso de que algo saliera mal, pero Midoriya estaba decidido a asegurarse de que no fueran necesarios. Solo tenía que responder a sus preguntas y distraerla el tiempo suficiente para que la policía actuara. Y tenía que asegurarse de que ella no tocara su sangre, o de lo contrario sería hombre muerto. Midoriya dejó escapar un suspiro estremecido mientras pensaba en ello. Curious llegó 5 minutos antes. Podía verla acercándose por el camino, hacia su mesa. Hubo un salto en sus pasos y una sonrisa en su rostro, recordándole a Midoriya lo emocionada que había estado de que aceptaran su solicitud de entrevistarlo. Le había estado enviando un correo electrónico a todos los días, desde que lo enviaron allí para rehabilitación. Prácticamente podía leer su obsesión por los villanos reprimidos en su rostro a medida que se acercaba. En lugar de sentarse frente a él, golpeó la mesa con las manos y se paró frente a él, sonriendo extasiada. Solo quiero agradecerles mucho por hacerme esta entrevista, dijo emocionada. Estoy enamorado de tu historia, de cómo las estrictas reglas de la sociedad te obligaron a entrar en una jaula que tú mismo desbloqueaste al convertirte en un villano. No puedo esperar a conocer todos los detalles sangrientos. Miró hacia el cielo y se agarró el corazón. Midoriya se alejó de ella mientras ella no miraba. Imagínese los titulares. La víctima traumatizada se vuelve salvaje ante la sociedad que lo traicionó, como la represión engendra villanos. Ella volvió a mirarlo, con un brillo malicioso en sus ojos. ¿Qué tal Deku, el tardío que podría haberlo gobernado todo? Midoriya tragó saliva, notando que todos los titulares todavía lo describían como un villano. Solo tenía que distraerla. Solo pensé que con lo ansioso que estabas por entrevistarme, no podía seguir rechazando tal curiosidad. Su sonrisa de alguna manera se amplió y se acomodó en el asiento junto a él, demasiado cerca para el gusto de Midoriya. Esta entrevista va a ser divertida. ¿Por qué no empezamos? Primera pregunta, ¿cómo describirías tus años de escuela secundaria? Al menos la primera pregunta estaba en la lista. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo lleva en contacto con All For One? Preguntó Tsukauchi. Yaoyorozu se arrastró, o al menos lo intentó. Sus manos y pies estaban atados en una carcasa de metal en un intento de reprimir cualquier uso de su don, que se consideraba de alto riesgo. Debido a su participación en la Liga de Villanos, su caso también era de alto riesgo. Considerando esas condiciones, se sorprendió cuando un detective tan amable como Tsukauchi entró para interrogarla. Esperó pacientemente a que ella respondiera. No hasta que presenté mi solicitud para la UA, dijo. Mi familia siempre había estado en contacto con All For One, pero no hablé con él hasta que se decidió que me infiltraría en la UA. Tsukauchi asintió cuando su peculiaridad se hizo realidad y escribió lo que dijo. ¿Puedes describir tu primer contacto con él? Ella se tensó visiblemente. Espantoso. Al darse cuenta de que era una pregunta delicada, Tsukauchi pasó a algo más fácil de responder. ¿Qué tipo de tareas te asignaron como espía? Más que nada solo recopilación de información. Ubicaciones de eventos, horarios, seguimiento de mis compañeros de clase, específicamente Bakugo, Todoroki e Ida. Cualquier información que me pidieran, de verdad, respondió. ¿Sabes cómo consiguió la liga a la ubicación de tu campamento de verano? Ella frunció los labios. Se lo di. Tsukauchi asintió y una vez que terminó de escribir lo que ella había dicho, dejó el lápiz y la miró a los ojos. ¿Ha sido chantajeado, amenazado o castigado para que sea un espía, o ha sido un espía por su propia voluntad?
Me han amenazado, sí, y también me han castigado cuando fallé en una tarea, respondió Yaoyorozu, con los ojos caídos al suelo. Nunca quise poner en peligro a nadie, pero no tuve elección entre ser espía o no. Tsukauchi suspiró aliviada cuando sus palabras sonaron ciertas. Eso facilitaría mucho el manejo de su situación y, al final, también resultaría mejor para ella. Quizás incluso puedan obtener más datos sobre la liga. Él sonrió tranquilizadoramente, complacido por su cooperación. Un ligero puchero apareció en el rostro de Curious, molesto por la evasión de Midoriya. Ya me has contado todo sobre tus malos tratos en la secundaria, las palabras crueles, los castigos injustos, la falta de apoyo, es todo muy apetecible, ¿sí? Sus ojos negros se entrecerraron mientras se inclinaba hacia él. Pero lo que quiero saber ahora es cómo te hizo reaccionar eso. Midoriya volvió a moverse en su asiento para alejarse sutilmente del periodista, algo que ya había hecho varias veces. Estaba empezando a acercarse al borde del banco. Me hizo recurrir a la Liga de Villanos, ya que fueron los primeros en reconocerme. Sí, pero más allá de eso. ¿Qué les hiciste específicamente a esas personas que te lastimaron? Quiero saber hasta dónde te llevó tu angustia, los actos terribles que te hizo cometer nuestra retorcida sociedad. Sacó la barbilla y lo miró fijamente, haciendo que Midoriya se sintiera aún más pequeño. Dime qué tan villano te convertiste. Rechazando los recuerdos que resurgían, Midoriya apretó la mandíbula y coincidió con su intensa mirada. Ya dejé todo eso atrás. Mi pasado no me define y tampoco quiero volver a visitarlo. Pase a otra pregunta. Su estómago se retorció ante la forma en que ella sonrió, la comisura de su boca levantada hasta mostrar los dientes. Entonces tus acciones malvadas son tan culpables, tan desgarradoras, que ni siquiera puedes hablar de ellas. Dios mío, debes haber cometido algunos actos horriblemente atroces. Ni siquiera querer pensar en ellos, las comisuras de sus ojos se arrugaron de alegría. Sigue adelante, repitió Midoriya con firmeza. Esa pregunta no está en la lista. Curious suspiró altivamente, pero su sonrisa permaneció en su rostro. Muy bien, descubriré qué hiciste de una forma u otra. Midoriya se recordó a sí mismo que la policía llegaría pronto. Para cambiar de tema, me gustaría saber más sobre tu peculiaridad. La respiración del ex villano se entrecortó. Esa pregunta era mucho peor, pero no podía decir eso a menos que quisiera hacerla aún más ansiosa por respuestas. Debo admitir que es extraño cómo te consideraron carente de peculiaridades durante tanto tiempo, solo para manifestar repentinamente una habilidad mientras estabas en prisión. Los que florecen tarde son raros, pero completamente posibles, especialmente cuando alguien ha experimentado una gran cantidad de estrés que obliga a despertar su peculiaridad. Pero la cosa es, su cabeza cayó hacia un lado. Nadie sabe cuál es tu peculiaridad y tengo una curiosidad terrible. El pulso de Midoriya se aceleró. Esta entrevista se estaba volviendo cada vez más incómoda. La respiración de Yaoyorozu se aceleró a medida que las preguntas se volvían más incómodas. ¿Con qué amenazó All For One a su familia, en caso de que no cooperaran, y qué castigos impuso? Preguntó Tsukauchi, manteniendo su voz lo más gentil y complaciente posible. Inspiró profundamente para calmar sus nervios lo suficiente como para responder. Su voz todavía temblaba cuando habló. Bueno, lo más obvio es que amenazó nuestras vidas. Algunas amenazas menos graves incluyen robar nuestras peculiaridades, arruinar nuestro negocio, dejarnos en quiebra para vivir en las calles y exponer al público nuestros negocios en el AMPA. El ceño de Tsukauchi se frunció mientras escribía la lista de amenazas. ¿Alguna vez cumplió con alguno de esos? Sobre robar nuestras peculiaridades, sí, pero él nos las devolvió. Lo hizo para mantener a raya a un miembro de mi familia. Mi tío había amenazado con dejar el negocio y exponer a All For One. Ella frunció los labios mientras continuaba. En cuanto a nuestro negocio, se ha hecho cargo de él hasta el punto en que con solo decir una palabra ya nadie nos compraría más. No creo que pueda llamarlo nuestro negocio, porque él prácticamente es el dueño. Incluso estando él en prisión, hay alguien más que nos da órdenes. Ya veo, respondió el detective, con un tono lleno de remordimiento. Terminó de escribir antes de hacer la siguiente pregunta para poder mirarla a los ojos. ¿Con qué te amenazó específicamente si no lograste infiltrarte en UA? Yaoyorozu se mordió el labio y bajó la cabeza para que su cabello cubriera sus ojos. Solo pensar en lo que All For One le había dicho, en persona en su almacén, la hacía temblar de miedo. Ese lugar había sido tan espeluznante, tan sutilmente hostil, con la vaga seguridad de una muerte segura. La frialdad de su voz por el recuerdo todavía le provocaba escalofríos.
Estaba tan perdida en su miedo ansioso que Tsukauchi tuvo que golpear la mesa frente a ella para devolverla a la realidad. Lo siento, se disculpó rápidamente. No sé si me siento lo suficientemente seguro para responder esa pregunta. La expresión preocupada de Tsukauchi se transformó en una de comprensión. Si bien responder esa pregunta ayudaría mucho en su caso, no es necesario que lo haga si le resulta tan incómodo. Ella asintió, reuniendo suficiente fortaleza mental para volver a mirar al detective. Se sorprendió al encontrarlo sonriendo amablemente. Te lo prometo, Yaoyorozu, solo quiero ayudarte. Te prometo que escribiré el artículo más fantástico y trascendental si respondes esta pregunta. Midoriya estaba ahora al borde del banco. No podía retroceder más. Había curiosidad en su rostro, sonriendo como un maníaco por lo incómodo que se sentía. Dime, ¿qué tan poderosa podría ser tu peculiaridad si rechazaras tanto a los héroes como a los villanos? ¿Cuánto dominarías a aquellos que te lastimaron si solo te concentrarás en la fuerza de tu meta-habilidad? Su lealtad al ejército libertador se mostró cuando su lenguaje se deslizó por su entusiasmo. El ex villano apretó los dientes. Conocía el puro poder que había poseído Olmig, y también lo había sentido dentro de sí mismo. Pero Curious estaba olvidando una cosa importante. Nunca usaría mi don para dominar mi poder sobre los demás, afirmó Midoriya con confianza. Solo quiero usar la fuerza que tengo para proteger a la gente, para salvarla. Eso no significa que no puedas responder la pregunta, dijo Curious arrastrando las palabras. Midoriya tomó la lista de preguntas y se la pasó a Curious, levantándose del banco y poniendo una sana distancia entre ellos. No tengo que responder eso, y tampoco lo haré, porque no está en la lista. El rostro de Curious cayó cuando tomó la lista de preguntas y la miró. Durante un par de segundos, sus ojos recorrieron las palabras allí. Entonces el periódico explotó. Los ojos de Midoriya se abrieron cuando la lista oscurecida cayó al suelo con un rastro de humo como ceniza. Eres tan lindo por pensar que realmente me importa un comino esa lista, sonrió, levantándose del banco también. Hago mis propias preguntas y las hago en relación con el potencial de una historia, no en relación con la persona. Midoriya podía oír sirenas a lo lejos. La policía estaba en camino. Los héroes estaban cerca si ella lo atacaba. Podía soportar esto, solo por un poco más de tiempo. Después de todo, su conversación con All for One había sido 10 veces más aterradora que esta. Curious dio varios pasos más hacia él, acercándose nuevamente, tratando de presionarlo para que respondiera. La sonrisa maliciosa en su rostro hizo que Midoriya se tensara aún más. La cálida sonrisa en el rostro de Tsukauchi hizo que Yaoyorozu se relajara un poco. Parecía tan genuino y afectuoso que ella no pudo evitar sentir un poco de sospecha. Basado en lo que me has dicho hasta ahora, creo que puedo ofrecerte un trato. Si estás interesado, por supuesto, ofreció. Lo expresó de una manera que no la hiciera sentir presionada o obligada a aceptar. ¿Un trato?, preguntó, agradecida por el cambio de conversación. Si aceptara, retiraría la mayoría de sus cargos criminales, que incluyen fabricación ilegal mediante el uso de caprichos, cómplice de ataques terroristas y asalto mediante el uso de caprichos, enumeró Tsukauchi en el periódico, y Yaoyorozu hizo una mueca ante cada uno de ellos. De los cargos que no podríamos retirar, probablemente se podrían desestimar mediante servicio comunitario, similar a lo que ha hecho Midoriya. Ella asintió lentamente, asimilando sus palabras. ¿Pero qué tengo que dar a cambio? ¿Cuál es el truco? Te interrogarían intensamente. Todo lo que sabes sobre All for One y sus cómplices, cada interacción previa que haya tenido con tu familia, cualquier posible información que puedas tener sobre él, tendrías que renunciar a ello. Así que es exactamente lo que he estado haciendo por la liga, excepto por el lado opuesto, comentó, con un toque de amargura en su tono. No exactamente, respondió rápidamente Tsukauchi. La liga te envió activamente a territorio enemigo para reunir información. Solo le estaríamos preguntando qué ha observado usted mismo hasta ahora. Simplemente responda cualquiera de nuestras preguntas y ya habrá terminado. Yaoyorozu apretó la mandíbula. Si All for One descubría que había cooperado con la policía, ella y su familia estarían acabados. Las repercusiones serían enormes. Por otra parte, ella ya había sido atrapada, por lo que ya estaban en peligro. Yaoyorozu. Su atención volvió al detective. Por la forma en que te comportaste aquí, puedo decir que no eres una mala persona. Te obligaron a ayudar a los villanos. Incluso desde que eras joven, tus padres te obligaron a realizar actividades en las que no querías participar. ¿No es así?
Ella asintió con la cabeza y bajó los ojos. Sí, es cierto. Entonces esta es tu oportunidad de cambiar todo eso. Sus ojos se dirigieron hacia él. Esta es tu oportunidad de tomar tu propia decisión. Puedes optar por ayudar a los héroes esta vez. Puedes elegir ayudar a capturar a las personas que te han mantenido atrapado. Esta es tu oportunidad de tomar el control de tu vida. Había algo en su forma de decir que la llenaba de esperanza para el futuro, de confianza en que las cosas mejorarían. Se dio cuenta. Ella era libre. No voy a obligarte a decirme nada, pero si descubres que es algo que quieres hacer, entonces, por favor, ayúdanos a derrotar a las personas que te han controlado durante tanto tiempo. Dime, exigió Curious. Midoriya tuvo que saltar mientras ella extendía la mano para agarrarlo por los hombros. Apretó los dientes y gruñó, tócame y no responderé nada. Sus avances se detuvieron y sus ojos se entrecerraron en un puchero. Bien, entonces, si quieres ser difícil. Pero mi curiosidad no se saciará hasta que me digas cuál es tu peculiaridad. Midoriya podía escuchar las sirenas acercándose. Tal vez tuviera un minuto más antes de que llegara la policía y entonces detendrían a Curious. Al menos podría asegurarse de que ella estuviera distraída cuando llegaran. ¿Quieres saber mi peculiaridad? Él resopló. De todos modos, ya es hora de que el público lo sepa. Su comentario burlón hizo que una sonrisa estallara en su rostro y apuntó su grabadora de audio en su dirección. Bueno, continúa entonces. Tenías razón en cuanto a que era fuerte, y como yo pensaba que no tenía peculiaridades toda mi vida, me ha tomado un tiempo controlarlo. Se manifestó en prisión, donde sufrí mucha angustia, lo que coincide con lo que dijiste acerca de que el estrés provoca un despertar peculiar. Sus ojos brillaban mientras absorbía la información, pendiente de cada una de sus palabras. Cuando fui a la UA me pusieron un collar para que no lo usara. Este collar me asfixiaría hasta quedar inconsciente si usaba mi don. Terminó haciéndome eso un par de veces. ¡Qué forma tan horrenda de supresión de metahabilidades! Curioso jadeó. ¿Pero de qué tenían tanto miedo? Verás, mi peculiaridad es un tipo de poder, dijo lentamente, y ella estaba tan cautivada por lo que estaba diciendo, que ni siquiera se dio cuenta de que la policía dejaba sus autos en el borde del parque. Si no lo uso correctamente, me duele el cuerpo. Sí, pero ¿qué hace? Quiero saber, Chitose Kizuki. Preguntó un oficial de policía que se acercaba, y Curious se estremeció y se giró hacia ella. Estás bajo arresto por evasión judicial. Por favor, ven en silencio. Midoriya también se aseguró de hacer su parte y parecer sorprendido. La mano de la policía estaba apoyada en su arma y Curious gruñó. No he hecho nada malo. No compareciste ante el tribunal cuando te demandaron por invasión de la privacidad. No lo arrestaremos sin ningún motivo. Por favor, ven con nosotros. Los oficiales comenzaron a formar un círculo a su alrededor, y Midoriya vio venir a los héroes también, en caso de que ella se resistiera. Cuando el sudor comenzó a gotear por la frente de Curious, Midoriya suspiró aliviado al pensar en cómo aún estaría a salvo regresando a casa con sus amigos. Yaoyorozu pensó en su familia y en toda la ayuda que les han brindado a los villanos a lo largo de los años. Apoyo monetario, influencia en el mercado negro, artículos especializados, incluso ofreciendo a uno de sus propios miembros como espía. Por mucho que intentara convencerse de lo contrario, nunca había sido feliz allí. Solo se había sentido controlada, restringida, limitada en sus libertades. Le habían enseñado a hablar, a actuar, a comportarse con actitud resignada. Si se desviaba de lo que había aprendido en esas importantes lecciones, habría consecuencias. Pero con el uno, a la cosa fue diferente. Se desvió más veces de las que podía contar, y no se encontró con desilusión ni hostilidad, sino con amistad y calidez. Consideró a cada uno de sus compañeros de clase, sus amigos y lo que habían aportado a su vida. No habían aportado reglas o requisitos estrictos como lo habían hecho sus padres, sino una alegría y camaradería genuinas, diferente a lo que ella podría esperar obtener con los villanos. Mientras pensaba en ello, todos los momentos que había tenido con ellos eran reales. A pesar de sus motivos ocultos para unirse al curso de héroes, había llegado a amarlo y no podía verse a sí misma abandonándolo. Volvió a mirar a Tsukauchi con una mirada fija. Si a tu lado de las cosas le sumas mantener mi arresto en secreto para el público, para que la liga y mi familia no descubran que he sido comprometido, es un trato. Tsukauchi sonrió, antes de asentir afirmativamente. Me alegro de que hayamos podido llegar a un acuerdo. Deja de resistirte.
Los agentes de policía tuvieron que apartarse del camino antes de que las explosiones del elemento de soporte de Curious los alcanzaran. Ella gruñó al ver a los héroes acercándose, con los ojos mirando alrededor buscando un escape. Su mirada se posó en un corte en la mejilla del policía y sonrió. Los ojos del oficial se agrandaron cuando ella saltó hacia adelante, con la mano extendida hacia su rostro. Midoriya inhaló bruscamente cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Si lograba tocar su sangre, se convertiría en una bomba humana, explotando desde el interior. Él sería el rehén perfecto, dejando a la policía y a los héroes sin otra opción que dejarla escapar. Black Whip saltó de su brazo antes de que tuviera la oportunidad de pensar en ello, asegurándose en la muñeca de Curious. Él retrocedió, apartando su brazo de la policía y distrayéndola el tiempo suficiente para que los héroes saltaran. En el segundo siguiente, Gran Torino la inmovilizó en el suelo y a Aizawa le borraron su peculiaridad. Curioso, maldijo. Es demasiado pedir la oportunidad de escribir un artículo estelar. La policía y los héroes ignoraron sus airadas quejas y en lugar de eso actuaron para detener su objeto de apoyo y asegurarle las manos. Gran Torino caminó hacia Midoriya cuando comenzaron a trasladarla a un auto de policía, Curious gritando todo el camino. Lo hiciste bien, chico, salvaste a ese oficial de policía también, comentó Torino. Gracias. Soltó el aliento que había estado conteniendo cuando la puerta del auto se cerró de golpe ante los gritos de Curious. Me alegro de poder ayudar. No tomes café esta mañana, decía el texto de Aux. Parpadeó 2 veces ante el mensaje, parpadeó ante su café lleno de crema, antes de suspirar. De todos modos, lo prefiero negro, se quejó para sí mismo, antes de tirar del contenido de la taza sobre su hombro, el café salpicando la pared detrás de él. No, mi preciosa azúcar. Escribió una respuesta a Aux que decía, déjame adivinar, veneno. Sí. Parece algo que harían los líderes de liberación. No puedo creer que hayan caído tan bajo. Al menos mátame de una manera interesante, por favor. Aux se rió del mensaje de texto de Dulce mientras volaba hacia el HPSC para dejar su último informe. Sus vuelos eran el momento más seguro para enviar mensajes de texto, ya que no había cámaras con las que Skeptic pudiera espiarlo. Claro, todavía estaba el rastreador de ubicación y la grabadora de audio, junto con la supervisión de todas las actividades en su teléfono, excepto algunas ubicaciones seguras, como este canal de mensajes de texto con Dulce. Entonces, como Skeptic no podía escuchar los mensajes de texto y volaba por una ruta normal, estaba a salvo. Sabía que no debía enviar mensajes de texto mientras conducía, pero nadie dijo nunca nada sobre volar. Aux escribió una respuesta, asegurándose de no chocar accidentalmente contra un árbol, y la envió. Recuerda, los líderes de liberación no confían en la liga, por lo que tu secreto de querer irte está a salvo de tus amigos. No se lo dirán a Redestro, ya que su lealtad a la liga es demasiado ciega. También sería una mala idea que se lo dijeran a los soldados, porque entonces perderían la fe en sus líderes. Así que es solo un pequeño círculo de personas, más pequeño ahora que Curious ha sido arrestado, tratando de eliminarte. Quieren hacerlo lo más rápido y silenciosamente posible, así que veneno. Sacudió la cabeza 2 veces ante el último mensaje de Aux. Qué aburrido, respondió. Me niego a morir de una manera tan inolvidable. ¿Quieres decir que te niegas a morir en absoluto? Eso también. 2 veces afirmado. Aunque tengo que preguntar, ¿cuánto tiempo más tendré que seguir esquivando balas? No falta mucho, el ataque será la semana que viene. Unos segundos, luego apareció el siguiente mensaje. Evita ir al baño mañana también. Tienen algunas personas estacionadas allí para atacarte. 2 veces arqueó las cejas. ¿Pero qué pasa si tengo que irme? En realidad, quería preguntar sobre eso. ¿Cómo diablos vas al baño si estás haciendo un trabajo o algo así y tienes ese traje de cuerpo entero puesto? Eso es clasificado. Bien entonces. Pero sí, evita los baños mañana. Quédate en tu habitación cerrada y envía un doble si hay algún asunto oficial al que tengas que acudir. 2 veces se frotó la cara con las manos y respondió, pero odio quedarme aquí. La soledad me da paz. Oye, al menos tienes que hablar conmigo, ¿verdad? Además, te necesitaremos con todas tus fuerzas cuando ayudes en el ataque la próxima semana. Los dedos de Dulce vacilaron sobre la pantalla antes de continuar. Una pregunta pesaba en su conciencia y dudó en escribirla. Entiendo toda la revelación de que cambié de bando el día del ataque para tomar a la liberación con la guardia baja y ganar la batalla, pero, ¿hay algo más sobre lo que me he estado preguntando? Pregunta. Tomó un respiro profundo.
No tendré que, ya sabes, matar a nadie, ¿verdad? Quiero decir, realmente no me importa el Ejército de Liberación, con lo que le hicieron a Hiran, pero no sé si eso es algo que tendría que hacer para ganar. No. Aux respondió de inmediato, frunciendo el ceño ante la inquietante pregunta. No le importaba lo que el HPSC le pediría a Deuce cuando llegara el día del ataque. Como alguien que había sido obligado a matar contra su voluntad, nunca iba a imponerle eso a otra persona. Eso es lo que le llevó a responder con tanta resolución y confianza. No deberías verte obligado a hacer algo que no quieres hacer. Aún así, el objetivo de los héroes es detener, no matar. No tienes que lastimar gravemente a nadie, simplemente detenerlo. Si alguien te pregunta lo contrario, ignóralo. Las burbujas que indicaban que Deuce estaba escribiendo desaparecieron y reaparecieron varias veces. Eso es bueno. Estaba preocupado por eso. Realmente no sé qué esperar, jaja, eligiendo apoyar a los héroes. Pero me aseguraré de ayudar en todo lo que pueda. Aux sonrió aliviado ante la respuesta. Me aseguraré de que ingreses a un increíble centro de rehabilitación de villanos después de eso, lo prometo. Intentaremos salvar a algunos de los otros miembros de la liga también, para que no tengas nada de qué preocuparte. El héroe se rió del gif enviado 2 veces de un hombre lanzando confeti. Ha habido varios acontecimientos importantes desde la última vez que nos reunimos, comenzó la reunión el presidente de HPSC, silenciando inmediatamente la charla ociosa de la sala. Midoriya tragó, sabiendo que esta era una de las últimas reuniones antes del ataque, y que 2 de los acontecimientos tenían mucho que ver con él. Primero, algo que la mayoría de ustedes probablemente ya saben, Curious ha sido arrestado. El plan de Deku funcionó, dijo, teniendo dificultades para ocultar su tono de mala gana. Por lo que sabemos, Liberación no ha respondido más que con irritación, ya que ella fue arrestada por un motivo distinto al de estar en sus filas. No sospechan nada. Después del arresto, sin embargo, fue interrogada muy intensamente sobre las operaciones de Liberación. Por favor, díganme que obtuvieron información de ella que Aux aún no sabíamos, suplicó Fadum. La presidenta asintió y su asistente empezó a repartir papeles. En estos documentos está toda la información nueva que pudimos obtener de ella, a pesar de que se resiste mucho a ser interrogada. Los ojos de Midoriya se agrandaron mientras hojeaban el papel. Ahora tenían detalles sobre todas las posibles rutas de escape y ubicaciones de los soldados de Liberación, dónde estaba Gigantomachia y cómo era controlado, qué líderes creían en la causa de la Liberación o simplemente eran leales a Redestro, así como el apoyo específico. Equipo de Deathnerat utilizado por cada uno de los líderes. ¿Cómo sabemos que todo lo que ella divulgó es la verdad? Kamui Wops cuestionó. El HPSC tiene a alguien con una peculiaridad de detector de mentiras reservada para situaciones como esta, respondió el presidente. Moon Lady se maravilló de la cantidad de información que Curious le había proporcionado. ¿Cómo lograste sacarle tanto provecho? Tenemos nuestros métodos. Midoriya levantó la vista de su periódico y entrecerró los ojos hacia el presidente, al igual que algunos otros héroes. Todo esto será muy útil para refinar los detalles de nuestro plan y cuando luchemos contra el Ejército de Liberación, comentó Ganorka después de un momento. No solo eso, sino que también hemos anulado una de nuestras propias debilidades, continuó el presidente, y varios pares de ojos se apartaron de sus papeles. La posibilidad de que en nuestras filas hubiera un traidor siempre fue un peligro para nuestros planes, pero no tenemos que preocuparnos por eso ahora. ¿Quién fue expuesto por la filtración de información? Mirko cuestionó con entusiasmo. Nezu había estado realizando su propia investigación en la UA, explotando la experiencia previa de Deku como villano y haciéndolo espiar a la clase 1A, explicó, y Midoriya ignoró cómo la presión de sus miradas aumentaba. Sus esfuerzos terminaron revelando a alguien que ha estado en comunicación con All for One, y esta persona decidió cooperar y compartir todo lo que sabe sobre nuestros adversarios. Está bien, pero ¿quién era? Rogue repitió la pregunta de Mirko. Fueron amenazados para que fueran espías, habló Midoriya. Su identidad se mantendrá en secreto hasta que podamos confirmar que su familia no corre ningún peligro, en caso de que se sepa que han sido expuestos como traidores. Eso significa que tampoco han sido enviados a prisión, dedujo Endeavor. La gente de la UA se daría cuentas y un miembro de la clase 1A desapareciera. Midoriya asintió. Aunque no quedarán completamente libres de consecuencias, porque fueron obligados a ser espías de All for One, la policía pensó que no sería justo castigarlos por algo que nunca quisieron hacer.
Lo que es más importante es la información que recopilamos a partir de esto. El presidente avanzó rápidamente la conversación. Ahora tenemos un amplio conocimiento del funcionamiento clandestino del mercado negro, la fuente de financiación de All for One, así como de varios de sus contactos anteriores. Trabajaremos para paralizar todas las organizaciones con las que la Liga tiene conexiones, a fin de garantizar aún más la seguridad de la nación. Muchos de los héroes asintieron resueltamente. Harían todo lo que estuviera a su alcance para proteger la seguridad de la sociedad, y esta nueva información les permitió hacer aún más. Ahora, pasemos a nuestro último y más importante acontecimiento, comenzó dramáticamente el presidente, atrayendo todas las miradas de la sala hacia ella. En la continua recopilación de información de AUX en el Frente de Liberación, AUX se ha convertido en un aliado vital. Un conocido miembro de la Liga, Jimbu Baigawara, mejor conocido como Duice, ha elegido apoyar el lado de los héroes en la guerra. Se escucharon jadeos por toda la habitación. Uno de los villanos que encabezaba su lista de prioridades había cambiado de bando. Eso provocó un tremendo cambio en el equilibrio de esta batalla, inclinando la balanza a favor de los héroes. Pero, por supuesto, la primera pregunta fue, ¿cómo sabemos que podemos confiar en él? La capacidad de discernimiento de los halcones es incomparable, aseguró el presidente Mirko. Si cree que alguien está siendo sincero, no tenemos motivos para dudar de él. Y la información que Duice ha divulgado ha demostrado con creces su lealtad. Se repartió otro documento, este con información mucho más alarmante que el primero. La Liga se ha hecho con balas que borran peculiaridades después del ataque a Shia Saikai. Se los entregaron al médico para que los replicara y, hasta donde Duice sabe, lo logró. Esto será un gran peligro en la batalla, así que ten cuidado con las armas empuñadas por villanos de alto rango. ¿El médico?, cuestionó Ryukyu. ¿Es este el hombre al que arrestaremos en el hospital Haku? La presidenta agachó la cabeza. Correcto, el seguidor más devoto de All for One y creador del Nomu. Shigaraki también está con él, siendo actualizado, como lo expresó Duice. Endeavour entrecerró los ojos. ¿Actualizado? ¿Qué, le están mejorando su cuerpo o su peculiaridad? No lo sabemos. Solo 2 veces le dijeron que el médico le prometió a Shigaraki más poder, y Shigaraki aceptó. Por eso ha estado desaparecido durante los últimos meses. El médico lo ha estado mejorando en el hospital Haku. ¿Pudo decirnos algo sobre el Nomu que tienen escondido?, preguntó Gran Torino. Dijo que solo había estado en el laboratorio del médico una vez, pero que tenía varios tanques con Nomus que se parecían a los que enfrentaron en Endeavor y Aux. Tendremos que tener mucho cuidado con el despertar de esos monstruos. Al menos ahora tenemos la advertencia, comentó Ryukyu, y ella asintió con la cabeza un par de veces. El grupo pasó la siguiente hora revisando toda la nueva información y haciendo ajustes a su plan existente. Descubrieron la mejor manera de evitar los nuevos obstáculos potenciales y compensaron las debilidades recientemente reveladas, mientras cambiaban el diseño de sus fuerzas, debido al aumento de fuerza en algunas áreas. Una vez que terminaron, Midoriya hizo una pregunta atrevida. Ahora que tenemos todas estas nuevas ventajas, ¿realmente todavía tenemos que involucrar a los estudiantes héroes en esto? Sí, respondió el presidente tan rápidamente que Midoriya dudó que hubiera registrado su pregunta, y mucho menos reflexionado sobre ella. Pero ya no son tan necesarios como antes, empujó Midoriya. Sin embargo, todavía son necesarios. Ella le envió una mirada que hizo evidente que él no ganaría esta discusión. Suspirando internamente, Midoriya se rindió en ese frente, pero continuó diciendo, está bien, entonces seguirán peleando. Al menos deberíamos decirles los detalles de lo que está pasando, ¿verdad? Porque hasta ahora lo único que les vamos a decir es que hay una gran batalla y que necesitan evacuar a la gente o brindarles apoyo. Eso es demasiado arriesgado, respondió ella con voz fría. Pero son literalmente adolescentes y arriesgan sus vidas incluso antes de haber recibido una educación heroica completa. Se les debería dar toda la información posible, para minimizar las posibilidades de que mueran ahí fuera, afirmó Midoriya, inquebrantable y contundente en su opinión. Su preocupación por sus amigos quedó clara para toda la sala. Nuestra mayor ventaja en esta batalla es que es una sorpresa, respondió. Cuanta menos gente conozca nuestros objetivos, mejor. Reducir la posibilidad de que descubran nuestros planes es más importante. Es más importante que las vidas de los niños, querrás decir. Su reformulación acusatoria provocó que muchas miradas se centraran en el presidente. Su mirada se endureció hasta convertirse en algo aún más helado.
Entonces preferiría sacrificar la seguridad y la probabilidad de éxito de esta misión solo para poder mantener a tu pequeño grupo de amigos, como un mocoso egoísta. Midoriya pensó que su intento de intimidar era ridículo, en comparación con las personas a las que se había enfrentado antes. Cierto, defender a mis amigos frente a una mujer que preferiría tenerme en prisión que aquí, es un comportamiento muy egoísta. Primero, informar a los estudiantes sobre heroicidades no es un riesgo para la misión. No son tan estúpidos como para filtrar información. En segundo lugar, a diferencia de usted, creo que es mejor priorizar a las personas sobre la misión. La misión es salvar a la gente, respondió el presidente. Sin embargo, lo es. Midoriya saltó de su asiento. Para salvar a la gente. Personas. Eso incluye héroes y villanos. No veo mucho de eso en este plan. Las fosas nasales del presidente se dilataron y los ojos se le salieron de las órbitas al darse cuenta de que su mirada no era suficiente para dominarlo, y tampoco lo eran sus palabras. Midoriya decidió decir algo realmente arriesgado. Los héroes son más que herramientas y peones que puedes usar, y los villanos son más que insectos que necesitan ser aplastados. Una vez conocí a alguien que tenía una mentalidad similar a la tuya, excepto que veía a los villanos como peones y a los héroes como insectos. Su nombre era All for One. Golpeó la mesa con las manos, enviando una onda de choque que hizo que más de una persona se estremeciera. Su mirada aumentó en intensidad, ahora prometiendo destrucción y desaparición. Yo controlo quién puede convertirse en héroe. Soy yo quien da las licencias. Si alguna vez quieres que te vean como algo más que un villano despreciable, te sugiero que cooperes. Fueron esas palabras las que hicieron que Midoriya se diera cuenta de que ella podría resultar un obstáculo mucho mayor en su futuro de lo que pensaba originalmente. Eso era algo que debía temer. No se lo dirás a los estudiantes que participan en la operación de nuestros planes. Pero aún así, que se joda el presidente de HPSC. Tengo algo que decirles, muchachos, dijo Midoriya mientras se dejaba caer en una otomana en la sala de estar, donde la mayoría de estaba congregada para la noche de cine. Naoyorozu había regresado a los dormitorios mientras estaba en la reunión, y la clase había pensado que sería una buena idea hacer algo divertido para distraerse de lo que había sucedido recientemente. Midoriya se sintió mal por arruinar eso, pero lo que tenía que decirles era demasiado importante. Parecieron sentir el tono sombrío de su tono, por lo que los preparativos de la película se detuvieron cuando todos se detuvieron para escucharlo. ¿Se trata de tu investigación sobre traición?, preguntó Kirishima, y Midoriya sacudió la cabeza. Se trata de las reuniones a las que has estado asistiendo, ¿no? Shinso adivinó. Sí, es cierto, confirmó Midoriya. Necesito contarles de qué se han tratado. Espera, ¿reuniones?, cuestionó Hiro. ¿Ahí es donde has estado desapareciendo? El ex villano asintió. He asistido a reuniones con varios héroes conocidos, discutiendo un ataque a gran escala que se avecina, un ataque en el que todos ustedes participarán, en menos de una semana. Una semana. La clase estalló. ¿Cómo es que no hemos oído hablar de esto de antemano?, exclamó Ida. ¿Sí? Mina estuvo de acuerdo. ¿Contra quién estamos luchando? Y somos solo niños, añadió Kaminari. No tenemos voz y voto en esto. Iban a esperar para contarles sobre el ataque hasta la mañana se burló Midoriya, y hubo algunos gritos más de irritación antes de que todo se calmara nuevamente. Me arriesgué mucho por ustedes, diciendo que no deberían ser obligados a pelear, y que al menos se les debería avisar a todos con anticipación de lo que está sucediendo, ya que todavía son estudiantes. Pero el presidente de la comisión siempre me fulminó. Por eso te lo digo ahora. ¿Pero por qué derribaría algo así?, preguntó Uraraka. Dijo que decírselo a ustedes de antemano pondría en peligro la misión, respondió Midoriya, con una burla en su tono. Pero creo que es importante que todos ustedes lo sepan, así que estoy arriesgando levemente todo mi futuro para decirles esto. Varios ojos se abrieron como platos. Solo, no le digas a nadie que te he dicho esto, ni siquiera una vaga pista en ninguna parte, ¿de acuerdo? La clase asintió entendiendo, la noche de cine completamente borrada de sus mentes. Toda su atención estaba ahora en Midoriya. Muy bien, la batalla la próxima semana será contra la Liga de Villanos y su nuevo socio, el Ejército de Liberación, según explicó, proporcionó todos los detalles que el presidente había insistido en guardar para sí. Todo lo que había reunido en las reuniones, toda la información nueva y antigua, fue revelada a los estudiantes héroes. La sorprendente información fue recibida con jadeos de asombro y ojos muy abiertos, y la clase digirió todo lo que pudo.
Me aseguraré de escribir todo esto para que puedan memorizarlo, ofreció Midoriya una vez que terminó. Pero sí, eso es lo que sucederá la próxima semana. Wow, eso es mucho, respiró Mina, y algunas personas asintieron con ella. Gracias por brindarnos esta información, Midoriya. Ida se inclinó en agradecimiento. Nos aseguraremos de aprovecharlo. Pero ahora me siento bastante nervioso, dijo Kaminari, frotándose la nuca. No lo seas. Bakugo gritó en respuesta. ¿No escuchaste a Izuku? Con la cantidad de información que tenemos, aplastaremos a nuestros oponentes. Ida le cortó la mano al rubio. Pero todavía se supone que debemos permanecer atrás para evacuación o apoyo. Como si alguna vez hubiéramos hecho lo que nos dicen. Bakugo respondió. La clase se dividió en grupos más pequeños para discutir sus reacciones a lo que acababan de escuchar, la mayoría de ellos ansiosos, pero decididos. Shinzo se acercó a Midoriya, que se había instalado al lado de Uraraka, y le preguntó, ¿estás seguro de que estarás bien? Ese presidente de la comisión parece un verdadero trabajo. Midoriya hizo una mueca. Suena bien. No es como si ella realmente pudiera hacerte nada, ¿verdad? Preguntó Uraraka, con el ceño fruncido por la preocupación. Pensó en lo que el presidente había dicho acerca de convertirse en un héroe. Al menos no ahora. Yaoyorozu captó la mirada de Midoriya mientras la clase comenzaba a dispersarse para irse a la cama. Él reconoció que ella quería hablar, así que una vez que los dos se alejaron a un lado de la habitación, preguntó, ¿estás bien? ¿Cómo fue tu interrogatorio? Recibí un informe de lo sucedido, ¿estás contento con el resultado? Ella parpadeó sorprendida antes de sonreír suavemente. Por supuesto que eso es lo que preguntarías primero. ¿Hiciste lo mismo cuando Shigaraki me atacó en el centro comercial? Sí, estoy satisfecho con el trato que recibí. Le dije a Tsukauchi todo lo que sé a cambio de quedarme en la UA. Aunque sé que arrestarán a mi familia y suspenderán su única fuente de ingresos, vale la pena por las vidas que se salvarán, y también significa que podré conservar el 1A en mi vida. Midoriya asintió con una sonrisa. Inteligencia a cambio de libertad, ese es el trato que recibí también, aunque lo hice mucho peor que tú, así que todavía tenía algunas obligaciones adicionales. Aunque ya casi termino con mis horas de servicio comunitario. Creo que determinaron que perder a mi familia y mi fuente de ingresos era castigo suficiente, respondió con tristeza. Y esto se hará público una vez que se detenga a la liga, lo que hará que mi camino para convertirme en un héroe sea mucho más difícil. Sé que esto no borra todas tus preocupaciones, pero aún tendrás a 1A respaldándote, prometió Midoriya. Ella sonrió, el aprecio brillando en sus ojos. Gracias. Ahora que ya no trabajo contra ellos, me doy cuenta de que los vínculos que desarrollé no eran falsos. Siempre me sentí mal al hacerme amigo de personas que no sabían que yo era su enemigo, pero estoy empezando a comprender que mis amistades son reales a pesar de eso. Los buenos amigos tienen una manera de demostrarte eso, coincidió Midoriya, pensando en el momento en que él también necesitó aceptar la amistad. En realidad quería hablar contigo para disculparme, explicó Yaoyorozu, antes de hacer una reverencia. Lamento haberte amenazado a ti y a Ochako, y haberte arrojado una granada. Debería haber hecho uno falso, pero había planeado usarlo conmigo mismo si no podía razonar contigo para salvar a mi familia. Cuando sintió una mano en su hombro, levantó la vista y vio a Midoriya sonriéndole amablemente. Gracias. Entiendo que usted estaba tratando de proteger las vidas de sus seres queridos y que realmente no quiso decir lo que dijo. Su rostro decayó al pensar en el rehén en el callejón, tuvo que hacer cosas similares. Gracias por comprender, respondió ella, con claro alivio en su tono. Por supuesto. Ambos teníamos a nuestras familias amenazadas por villanos que querían controlarnos. Se frotó la nuca. Probablemente nos relacionamos mejor que la mayoría. Eso es cierto, asintió con una sonrisa. Es muy afortunado que terminemos en la misma escuela. Sí, y oye, si alguna vez necesitas hablar, Midoriya pensó en todas las personas que lo apoyaron, lo alentaron, lo levantaron desde su punto más bajo y oscuro, y sonrió. Estoy aquí si lo necesitas. Las lágrimas cubrieron sus ojos. Gracias, realmente lo aprecio. Simplemente estoy recompensando lo que otros han hecho por mí, respondió. Hay una cosa más, sobre One for All, y esta batalla que se avecina. Midoriya frunció el ceño. Shigaraki va a estar apuntándome, sí. Sí, serás un objetivo muy importante, advirtió. Y no quiero entrometerme con tus secretos, pero sería prudente informar a los demás sobre tu peculiaridad para que sepan lo que está sucediendo durante la batalla.
Miró su puño y entrecerró los ojos mientras pensaba. Tienes razón. Cada vez es más difícil mantener el ritmo de toda la narrativa tardía. Ochako ya lo sabe, pero el resto de la clase, deberías hablar con Ochako y All Might al respecto, sugirió Yaoyorozu. Midoriya asintió, mirando a su amigo. Sí, lo haré. Fin del capítulo.